Gloria a Dios. Una vez más el Señor le bendiga, amados hermanos y amigos. El Señor nos ha concedido este privilegio de estar aquí en esta hora para traer esta bendita palabra del Señor. Le pido a cada uno de ustedes que pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios. Es palabra de crecimiento para salir de algunas situaciones donde podemos llegar a caer debido a que no tomamos en cuenta la palabra del Señor, ni mucho menos estamos conscientes que el obedecer esta palabra nos está llevando a una cercanía más con el Señor. ¿Cuál es la importancia de esto? Nuestra adoración va a ser genuina, nuestra alabanza también. Nuestro crecimiento será tan óptimo que podemos discernir la palabra de Dios de una manera tan práctica, como también discernir las mentiras de Satanás, que quieren quitarme de la mente y del corazón la palabra que me va a hacer crecer. Esto lo hemos visto por muchos años ya. La palabra es la misma. Muchos cambian y otros no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el oír la palabra, pero no oírla por oírla, sino permitirle al Espíritu Santo que implante esa palabra en mi corazón, no en el otro de la otra persona, en el mío. Cuando le permito al Espíritu Santo que haga esa obra es porque estoy humillado ante Dios, diciéndole: Señor, yo solo no puedo. No voy a cambiar si no me ayudas. Voy a seguir en lo mismo y esto afecta a mi vida y afecta a la vida de otros. Así que el Señor se encarga de explicarnos en esta escritura del libro de Mateo, en el capítulo 11 y en el verso 25, para la gloria de Dios y en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Atención a esta escritura. Y dice: y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Los religiosos estaban allí cuando el Señor está hablando esto, y Él está explicando cuando dice en el verso 27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, todas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La invitación del Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero el 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiere decir que la persona soberbia, la persona altiva y de todo, no tiene paz. ¿Por qué? Porque no quiere ser responsable con las cosas de Dios. No quiere llevar el yugo. Para un judío, llevar el yugo era una enseñanza para salir de la mentira y reconocer que solo en Él podemos descansar. Se aplica a nuestras vidas también. Muchos cristianos no están descansando en Cristo porque son irresponsables a lo que dice la palabra de Dios.
Así que batallan y luchan con su carácter, batallan y luchan con todo lo que el enemigo les ha puesto que no pueden abandonar. Pero él dice, lleve mi yugo. Aprenda que yo soy manso y humilde. Ahí está la siguiente. De corazón. Porque usted puede aparentar ser humilde, pero no lo es. A menos que sea responsable con la palabra que Dios le da para que hayan cambios en su interior, no en lo afuera. Oramos en esta hora y le pido en el amor del Señor que oremos juntos, que me acompañe para pedirle a Dios que limpie los aires, que su Espíritu Santo se haga tan real y manifiesto, porque aquí hay más de 2 o 3 congregados en su nombre. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Aquí está tu pueblo en esta hora, Señor. Venimos clamando que seas tú, Señor, el que nos hable a través de tu palabra. Tu Espíritu Santo guiándonos a esta justicia y a esta verdad, Señor. Que hayan cambios en nuestras vidas, Padre eterno. Que ya no seamos los mismos, Señor. Abrimos nuestros corazones para que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros hoy. Señor, quita toda soberbia, toda altanería de nuestras vidas. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a vencer todas esas oposiciones y todas esas cosas, Señor, que se oponen para poder ser responsables delante de ti a través de tu palabra. Dios mío, una vez más te damos las gracias por esta oportunidad que nos concedes. Bendiga a su pueblo que escucha en esta hora, que podamos llegar a ese conocimiento, Señor, de poder descansar en tu presencia. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, amado hermano. Es interesante el llamamiento del Señor a cada uno de nosotros. Pero aquí le está hablando a los religiosos. Y lo hace el Señor porque ellos se habían puesto el yugo de la religión. Y ese es un peligro. Ser religioso no es lo que Dios quiere. Y allí estaban los judíos religiosos y el Señor habla acerca de esta situación para que ellos se den cuenta que están equivocados. Podemos equivocarnos con apariencia religiosa, pero todos sabemos que no tiene ningún sentido, prácticamente no sé por qué debería yo o usted de tratar de aparentar algo que necesita ser puesto en las manos de Dios. Escúcheme en el amor de Dios. No tiene ningún sentido, o sea, no sé lo que usted piensa, pero esto lo dijo el Señor. Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo. No está orando, está mencionando para que lo escuchen. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, porque eso se creían ellos, sabios y entendidos. En las iglesias de Cristo también hay muchos sabios y muchos entendidos, entre comillas, pero no de la verdadera razón de servirle a Dios, sino de una sabiduría humanista que los hace ver importantes, pero por dentro aparentan. Y no estoy hablando del ministerio, estoy hablando de lo que es el cristianismo. El que levantó su mano y recibió a Jesús como Señor y Salvador, se bautizó, dije, pero no está viviendo la vida como le prometemos al Señor después que salimos del agua. Una vida nueva.
Entonces el verdadero creyente reconoce las sagradas escrituras que dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Bueno, nueva, él está en la Biblia, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas, esto nos cuesta asimilarlo, iglesia. Lo leemos, sabemos que está en la Biblia, pero asimilarlo, qué difícil. ¿Por qué? Porque no hay en mí ninguna responsabilidad de ser obediente a la palabra para acercarme más a las bendiciones de Dios. A las bendiciones de Dios, ¿cuáles? Esa paz que solo Dios puede dar. No hay paz en lo material, no hay, no habrá. Y lo dijo el Señor Jesucristo, que busquemos las cosas de arriba y todo lo demás vendrá por añadidura. Comprender esto, pues repito una vez más, significa bien claramente saber en quién he creído y saber que Él es poderoso para guardar este depósito, este cuerpo, hasta el día de su venida. Creer eso me invita a ser obediente a la palabra, porque si no hay obediencia a la palabra, ¿quién me guarda? El Señor dice, sí, Padre, porque así a ti te agradó. Él dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y los judíos están oyendo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Porque ellos saben la Escritura, conocen la Escritura. Cuando el salmista habló y habla acerca de cómo es que le llama Señor a mi Señor, y ellos lo entienden perfectamente bien, porque se trata del Mesías. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, yo, dice Él, y aquel a quien yo se lo quiera revelar. Estaban ahí, enfrente del Mesías prometido en todas las Antiguo Testamento. Conocen el libro de Isaías, conocen todo. Ellos son tremendos, conocen la Escritura. Esto está escrito en el Torah. Los profetas, todos lo conocen bien, los judíos ortodoxos y el llamado judío. ¿Por qué? Porque todo judío estudia. Ahorita hay muchos grupos que están estudiando, no trabajan, estudiando, porque ellos están esperando que venga el Mesías y están recibiendo conocimiento según ellos y revelación. Por eso va a ver usted, cuando se reúnen para orar, los judíos ortodoxos llenan completamente y ahí están recitando sus oraciones y humillándose, clamando que el Mesías venga. Desde el tiempo del Señor hasta hoy, todavía. Y el Señor pasó enfrente de ellos y no lo reconocieron. Vieron los milagros que hacía el Señor, que no los podía hacer ningún profeta. Las señales que no las hizo ningún profeta. Y ellos no creen que es el Mesías. ¿Qué esperaban mirar? Ellos no estaban preocupados por lo que el Mesías podía hacer, sino que estaban preocupados para que el Señor los librara de una esclavitud de los romanos, de una esclavitud material. Pero nunca pensaron, aunque la Biblia lo expresa bien, que el Señor quería liberarlo de la esclavitud del pecado. Por eso es que escuchamos palabra de Dios, porque Cristo, el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación a todo el que cree. ¿Salvación de qué? Nos libra del pecado. Cuando el pecado es erradicado de una persona, entra exactamente al lugar donde Dios quiere tenerlo. ¿Para qué? Para santificarlo, prepararlo. Y el Señor pone su sello. Este es mío. Pero no piense usted que el Señor lo pone sobre cualquiera.
Y ahí es donde aparece la doctrina: salvo, siempre salvo. El sello que puso el Espíritu Santo sobre nosotros, ese sello. No, hermano, el sello es un reconocimiento que Dios nos da, y conoce el Señor a los que son suyos, ¿verdad? Pero a usted se le olvida que Dios dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que el sello son las arras. O sea, falta más todavía que vamos a mirar si de verdad somos obedientes a la palabra del Señor. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Trabajados y cargados. No está hablando de carga natural que usted trae sobre los hombros, que lo agobia hasta poder tirarla. Esta carga que está hablando el Señor es interna. Está en la persona que no quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Está cargado. ¿Qué clase de carga tiene? Es posible que sea religiosa, hermano. Es una carga. No entiende todavía esta palabra que lo traslada a los lugares celestiales. Mientras ese cambio no ocurra en una persona llamada cristiana, no puede mirar las cosas espirituales. Puede aparentar que ve, que oye, que sueña, que tiene revelaciones, pero de acuerdo a la Biblia, no puede hasta que se aparte de las cosas que Dios le pide para descansar en Él primero. Llevad mi yugo sobre vosotros. Para el judío, el yugo era el que le ponía el maestro en la escuela rabínica, el que le decía: quiero que usted me enseñe, y se inscribía. Este hombre lo guiaba a través de la ley y a todo eso, y era discípulo de él. Tenía que vestirse como él, caminar como él, hablar como él, y depender de todo lo que él decía en la ley. El judío que era enseñado, y cualquier cosa que pasara con su maestro, él lo defendía hasta la muerte. Por eso Pedro le dijo, ¿verdad? No, Señor, yo no voy a la cárcel contigo, sino hasta la muerte. Porque era costumbre judía acerca de los maestros que les enseñaban. Entonces, la persona que aceptaba la dirección de este rabí se consideraba que le había puesto, ¿qué? Un yugo. Y tenía que aprender de él. Pero el Señor Jesucristo conoce la cultura judía, porque él era judío, y los que estaban enfrente de él también eran judíos, religiosos. Ellos sabían perfectamente lo que el Señor les estaba hablando, como nosotros los que estamos en esta tarde, en esta hora, sabemos a lo que la palabra de Dios se refiere cuando nos llama a llevar el yugo en nuestros corazones. Lo que pasa es que no lo queremos. No queremos aprender de Él. Pero sí tenemos religión. Y escuchamos todo, predicador, y aleluya, gloria a Dios, oh bendita la palabra. Oh no, póngase el yugo. Póngase el yugo, hermano. Oh, no me gustó esa predicación, no, si no es para que te guste. Gloria a Dios. No, Señor, esto es lo que el Señor les está diciendo a los religiosos. Llevad mi yugo, quítense el yugo de los judaizantes, quítense ese yugo y pónganse el mío es más ligero, solamente se necesita que sea obediente. Casi nada, ¿no? Solamente sea obediente, porque eso era lo que transmitía el yugo de los judíos. Tenían que obedecer al maestro en todo y dar la vida por el maestro en todo. Por eso es que el Señor Jesucristo habla de esta manera y nos dice que el Padre
nadie lo conoce sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esta palabra se cumple cuando Nicodemo no entendía absolutamente nada a lo que se refería el Señor cuando le dijo que debería nacer de nuevo. Así nos dicen: usted ya nació de nuevo, ya, siga pecando, haga lo que le dé la gana. No, un momento, no, ese es el error. Si usted vino al Señor y sus pecados fueron perdonados, usted va a ser una persona agradecida. Y como está tan agradecido que sabe que fue Dios el que lo salvó y lo liberó y le quitó todo un montón de cosas de la cabeza, va a ser más fácil para usted ser obediente, porque está agradecido. Si no hay ningún agradecimiento con Dios, ¿cómo puede haber obediencia? Pero sí hay religión y también pretextos, y póngale todo, añádale un montón de cosas que se está viviendo hoy en la iglesia. Pero cuesta que alguien de verdad reciba y se apoye en la palabra y se vayan viendo los frutos, porque se van a ver los frutos en nuestro vocabulario, nuestra conducta, nuestro carácter debe de. Y si no está sucediendo, no me lo tiene que decir nadie. Uno sabe si esta palabra está haciendo efecto o no. Cada uno de nosotros sabemos dónde estábamos, cómo era nuestra vida antes y dónde estamos hoy. Pero también sabemos si estamos engañándonos a nosotros mismos, porque hay veces nos habla el Señor para cambios. Sabemos que Dios que quiere producir ese cambio en mi vida, no hay problema. Alguien dice que no es así. No, es la Biblia. El yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Le dice que ustedes son muy altivos, ustedes son muy altaneros, ustedes se creen que todo lo pueden. Es lo que le está diciendo. Pero yo les pongo el yugo que les ofrezco, es un yugo tranquilo. Ustedes van a aprender de mí. O sea, les voy a enseñar, dice el Señor. Ay, eso no le gusta a nadie. Gloria a Dios. Les voy a enseñar. Otros ya les enseñaron y no han entendido. Yo les voy a enseñar lo que puede hacer este yugo que yo les voy a dar. Ustedes van a aprender a ser mansos y humildes, pero menciona para que no haya ninguna hipocresía de corazón. Y algunas veces somos mansos, parecemos humildes, pero en el corazón no. Y se llenan las iglesias de ese tipo de gente, porque no quieren compromisos con el Señor. Ese es ponerse el yugo. Señor, permito que me guíes, me ayudes, me muestres tu gloria. Señor, quiero caminar contigo, no quiero fallarte, Señor. Muéstrame esa gloria que tienes preparada para mí. O sea, el creyente habla ese vocabulario porque está aprendiendo. El otro algunas veces habla un vocabulario cristiano, pero de repente se sale el otro. ¿Cuál es el pretexto que utilizamos? Ay, es que el viejo hombre. No, Señor, se me salió el viejo hombre. No, si usted no lo ha matado todavía. ¿Para qué? Está ahí. Amén. No dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. No en el hermano, ni en la hermana, ni en nadie. No. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y menciona una lista que nadie tiene que ver con esto. Perdón, hermano, por favor, no nos engañemos. Pero ¿qué pasa con la iglesia? No, que fulana, ¿viste cómo anda? Y sutano. Hermano, Dios no está hablando de cómo andan otros hermanos. Dios está hablando cómo estoy yo. Yo no puedo arreglar a ningún hermano, pero Dios sí puede arreglarme a mí. Sí le permito. Porque Dios no tiene robot en su iglesia, ni obliga a nadie tampoco.
venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo es que descansamos en el Señor? Tranquilo, la palabra nos consuela, la palabra nos motiva, nos ayuda. La misma palabra nos redarguye cuando queremos salirnos de allí y no decimos que Él está hablando, el Señor le está hablando a la hermana fulano, no, el Señor me está hablando a mí porque yo sé que me estoy saliendo del camino. Espero que vayamos comprendiendo un poquito mejor lo que Dios quiere hacer, hermano. Como pastores uno se cansa. Yes. Uno se cansa de ver cosas que ya no deberían de oír cosas que ya no deben de oírse en la iglesia cristiana. Amén. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento. La palabra no ha hecho nada todavía. Viene el apóstol Pablo hablando con los Gálatas. Le dijo que volvía a sentir dolores de parto cuando yo les prediqué el evangelio a ustedes. En medio de gran tribulación, pero les prediqué el evangelio. Y ustedes deberían de ser ya maestros. Pero comenzaron en el espíritu y van a terminar en la carne. ¿Qué quiere decir? Que en vez de ir avanzando, iban para atrás. Me parece, les dijo Pablo, que he trabajado en vano con ustedes. El gran apóstol, no digamos José Hernández, no hombre, el gran apóstol que tuvo visiones celestiales y se dijo, ¿qué pasó con ustedes? Yo les prediqué palabra de Dios y le dice, cuando yo fui a ustedes a predicarles el evangelio de Cristo, no utilicé palabras lisonjeras, no utilicé sabiduría humana, sino que cuando fui a predicarles la palabra a ustedes, fue con el espíritu de poder y demostración del espíritu. No hablé nada mío, no quise saber nada de ustedes. Este es el evangelio que cambia. Pero debemos reconocer que todavía necesitamos a Dios. Cada día, hermano. ¿Para qué? ¿Para que me dé cosas materiales? Miren, hermanos, esta es la equivocación más grande. Yo necesito al Señor que me ayude a deshacerme de algunas cosas porque quiero estar más cerca de su gloria. ¿Qué dice Santiago? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuánta falta nos hace reconocer estas cosas? Quite los ojos de los demás. Todos son pecadores, usted no, pero quítelos. Deje que cada quien, ¿verdad?, reciba lo que Dios tiene o lo deje. Porque el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y si desparrama, ¿por qué desparrama? Quiere decir que lo que Dios nos dice, debemos de atesorarlo. Porque donde está vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. El día que Cristo venga, y esto puede ser cualquier momento. No estoy hablando de la venida de Cristo por su iglesia. Es posible que usted se muera mañana. No sabemos. O yo. ¿Para qué estoy esperando la venida de Cristo? Que cuando Cristo venga me voy con Él y que no sé qué. ¿Y qué si mañana se muere? Al que le vamos a dar cuenta, mi hermano, es a Dios. Quizás usted quisiera escuchar una predicación de esa, ¿verdad? Lo mejor está por llegar y el Señor dice que somos más que vencedores. No, hermano, primeramente hay que ser obedientes. Y cuando hay obediencia hay bendición. Y cuando hay bendición, amado hermano, estamos bien cerquita de la presencia de Dios, donde podemos adorarle en espíritu y en verdad. Donde nos acercamos a Él con necesidad. Levantamos nuestras manos. Te doy gracias. Humildad. Aquí vengo, Señor. Tu palabra dice que me tenés que bendecir. Y yo reclamo. Modismo. Yo reclamo a Dios, no le reclame nada, hermano.
Él bendice cuando le clamamos, ¿verdad, hermana? Oh, yo declaro. Nada, deje de estar declarando lo que no vive. Nos engañan, nos dan bueno, a mí no. Les dan un chocolatito para entretenerlos, mientras la santidad es dejada por fuera. No, Señor. La Biblia dice aquí: llevad mi yugo sobre vosotros. Responsabilidad delante de Dios. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los sabios, dice que es de los sabios y de los entendidos, que eran ellos. Los niños, en esta palabra, cuando el Señor habla de los niños en esta palabra, encontramos sarcasmo al identificar irónicamente a los líderes judíos con los sabios y entendidos y a los seguidores de Cristo como niños. Aleluya. Estos niños, no, porque hay otros que saben más que... Pero los niños en Cristo, Dios revela entonces a aquellos seguidores la verdad del Mesías y les revela su evangelio. Mientras ellos seguían insistiendo en la ley y esperando señales para reconocer al Mesías, mientras los niños, que eran los que querían escuchar a Jesús, andaban detrás de él, y ellos iban no por escuchar y creer que Jesús era el Mesías, sino para observar, criticar, y no solo para eso tampoco, sino para burlarse incluso de los galileos. Los galileos. Aleluya, locos, fanáticos. Yo sé que me voy al cielo así como estoy. Hay que arreglar nuestras vidas. Ay, Señor Jesús, las señales del Mesías, si Él las hizo. Él dijo: las cosas que yo hago no las hago yo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ay, Señor, cuando los judíos oyeron lo que Jesús estaba hablando, agarraron piedras y les pregunta: ¿por cuál de todas las cosas me van a apedrear? No te apedreamos, les dice, por cualquier cosa, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios y a su nombre. No sabían nada del Mesías y están mirando las señales. Los discípulos, acercándose, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Una pregunta al Señor. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les da. Hermano creyente, hermano cristiano, ¿verdad que vale la pena ser obedientes a la palabra? ¿Vale la pena? ¿No? ¿Acaso estamos mirando estas revelaciones? Bueno, algunos sí, pero no todos. ¿Por qué? Porque para esas responsabilidades necesitamos apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Ellos estaban mirando, enfrente de ellos tenían al Mesías. Enfrente de ellos tenían al esperado de las naciones. Enfrente de ellos estaban las escrituras revelándose vivamente. Y no lo entendían. ¿Cuántas veces Dios ha hecho milagros en nuestras vidas, especialmente en la tuya? ¿Me estás escuchando? Lo hizo Dios para mostrarte su gloria. ¿Y dónde está el agradecimiento para Dios, a pesar de que no andamos muy bien? Pero Dios no se olvida que somos polvo. No se olvida que necesitamos su ayuda. El Señor no se olvida, mi amado hermano, de aquellas cosas que ha hecho en nosotros. Y ese agradecimiento, ¿dónde está? Cuesta escuchar oraciones dándole gracias a Dios. ¿De dónde me sacaste, Señor? De no haber sido por ti, Señor, ¿cómo estuviera yo?
Te doy gracias porque tú, Señor, en tu infinita misericordia, te dignaste a ver mi condición. Eso es humillarse. Pero nos han metido en la cabeza hoy que no hay que humillarse, pues. No, ¿cómo no? Humillado bajo la poderosa mano de Dios. Él te va a levantar, hermano, porque solo no podemos, no. Eso es lo que nos falta a nosotros. Y quiero ir muy despacio y logremos al fin entender dónde estamos y qué cambios podemos hacer en nuestra vida. ¿Por qué le habla por parábolas? Le dicen. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros esto es maravilloso. Os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Este tiempo que vivimos debería de ser un tiempo de estar alabando y glorificando al Señor, porque el Señor no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Todavía estamos de pie y todavía el Señor en su grande misericordia nos da ese conocimiento para permanecer firmes, que no te muevan las falsas doctrinas, que no te muevan las falsas enseñanzas, porque tu corazón está lleno de gozo y de alegría y sabes bien quién es el que te lo ha dado. Dice entonces, escuche esto, que esto es tremendo. Usted que conoce la palabra de Dios y que ha ido hasta el tercer cielo, escúcheme. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No está hablando de la venida del Señor, está hablando del now, del conocimiento que ellos tenían. Ahorita parece que tiene, pues te va a volver más loco. Y el que no tiene va a recibir y el otro se va a quedar mirando, porque lo que Dios da es bueno. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ese es el problema, el corazón. El corazón. ¿Cómo engaña a muchos el corazón, ¿verdad? Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues Dios lo conoce. Ahora, ¿quién utiliza el corazón? En estas palabras, las actitudes, los sentimientos, las emociones. El enemigo. Pues cuando le pedimos al Señor que tome el control y el lugar donde le corresponde, todo lo que el enemigo quiera tirar sobre nosotros, no lo tira sobre nosotros, sino que sobre el Cristo que mora en nosotros. No, usted conoce la escritura, que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, si es más grande el que está aquí, es porque en su grande misericordia el Señor me ha enseñado a través de su palabra cómo puede el Espíritu Santo morar en mi vida. O sea, Espíritu Santo, ven y mora en mí. Pero estás en pecado. No, pero vos venís a morar. Espíritu Santo, ven a morar, porque tu palabra dice, Señor, que yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Sí, pero templo y morada del Espíritu Santo son aquellos que han obedecido y han abandonado el mundo con sus pasiones y deseos. ¿Se da cuenta la controversia? Este templo es santo, tiene que ser santo, para que el Espíritu Santo more. ¿Okay? Porque hoy no hay problema, pues. Usted ya levantó la mano, o sea, usted es salvo, siempre salvo. Hermano, estaba escudriñando acerca de eso. ¿Y cómo le mueven a las escrituras? Para poder decir, el que está en Cristo Jesús no pierde su salvación, aunque anden fornicando, adulterando y haciendo todo lo demás. Mire, que no le engañen, porque el que se va a presentar delante de Dios es usted. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso dice las Sagradas Escrituras. Lea bien el libro de Apocalipsis. El que es santo
santifíquese más todavía. Y el que es inmundo, pues sígale dando, porque usted de santidad no quiere nada. Nada más que, más adelantito habla, el lugar donde van a ir las personas que fueron engañadas y también el engañador. Por eso no ande creyendo cualquier cosa, lea su Biblia, crezca usted. Entonces, hermano, usted mira el Facebook y mira tantas cosas, híjole, personas predicando acerca de que no hay ningún problema, que todo está bien, cuando la Biblia no lo aprueba. Yo solo oigo y escucho y digo, ay, Señor, ¿cómo está? Pero una cosa le quiero aclarar, no estoy en contra de nadie, cada quien que viva como quiera. A Dios le va a dar cuenta. Yo, como pastor a una persona divorciada, no le pido consejo. De acuerdo a la Biblia. Tuvo 3 divorcios. Sigue predicando. Y voy yo como ingenuo y le pido un consejo bíblico para que me dé un pretexto. No, Señor. Yo ni oigo ni miro esas cosas. Nomás ya ni los veo. Justificándose. Un siervo de Dios que para mí era muy, muy especial y predicaba bien acá, como quien dice, acerca de la santidad en el Señor. Y de repente lo oigo predicar, no me gusta andar escuchando, pero ya no sé, lo puse. Defendiendo su divorcio con la otra mujer y defendiendo el nuevo matrimonio. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo voy? Oiga, mire, usted fue mi pastor y fíjese que usted a mí me dio buenos consejos, pero ahora que usted ya se divorció y dejó a la señora esa y pues tiene esta otra, ¿qué me dice? Porque fíjese que yo tengo problemas en mi matrimonio también. ¿Qué me dice? De eso quiere guardarnos el Señor. Dije, no estoy en contra de ellos, cada quien que viva como quieran, pero un día nos vamos a presentar delante del Señor y a Él le daremos cuenta. Pero yo, personalmente, teniendo problemas en mi matrimonio, ¿cómo me va a aconsejar? ¿Qué me va a aconsejar? Pero en el verso 16 el Señor dice: pero bienaventurados vuestros ojos, oiga, bendecidos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bendecidos, bienaventurados. Ellos no les ha revelado, a ustedes se les ha revelado. Ustedes son bendecidos porque están oyendo lo que ellos un día quisieron ver y oír. Y ustedes lo están mirando. En nuestra vida hay milagros. Dios ha hecho milagros en la mayoría de nosotros. Usted no vino a conocer al Señor solamente porque alguien le dijo, ve. El problema es que no quiere compromisos con Dios para poder recibir todavía más de lo que Dios tiene preparado. Repito, yo no predico religión. La gente religiosa no es bendecida porque tienen una carga, tienen un yugo. Y yugo de religión. Tengo que hacer esto porque si no hago esto, no recibo esto. No haga eso. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor, porque al Señor vuestro Dios servís. Si hago esto para las cosas del Señor, Dios me va a bendecir con algo material. No, no y no. Gloria, no, pero me está bendiciendo. No, hay mucha gente que no es cristiana y todos los días reciben buen billete. Gloria a Dios. El creyente no recibe billetes, primero recibe paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que la gente diga, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en lo que usted ha creído, en lo que Dios le ha dicho, en las promesas que Él tiene para los que le aman. Las recibe y se goza.
se siente mimado de que el Dios de los cielos todavía está tratando con usted. Y aunque sea poquito lo que reciba, le dice: ay Señor, cuántas cosas, cuánto ha sido bueno conmigo, Señor. Y esto le da la gloria y la honra a Él, porque Él es el que lo está haciendo. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Eso lo dice el Señor. Y aquellos se quedan mirando. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Oh my God, espérese un momento. Nosotros hablamos y predicamos de un Cristo poderoso, Cristo resucitado, pero en ningún momento nos imaginamos a Jesús caminando en Jerusalén, el Mesías esperado, caminando en Jerusalén. Imagínese que usted es un religioso y ve pasar al Galileo y lo menosprecia. Porque no viene de Jerusalén. Porque para los judíos Jerusalén era todo. Alguien nacía en Jerusalén era bendecido. Alguien nacía fuera de Jerusalén y eso es lo que ellos pensaban. Llega el Mesías y entra en el burriquito. ¿Ven? Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y la gente gritaba y gritaba. Esta gente no gritaba porque lo sentían, sino porque el Señor había puesto en ellos que le alabaran, para que se cumpliera la profecía de que el pueblo estaba alabando a la entrada triunfal del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene montado en un burriquito de hijo de Ana, porque así estaba profetizado. Ellos lo sabían perfectamente bien, que el Mesías entraría así. Pero ¿por qué no lo reciben? Porque está muy arriba. Porque son muy religiosos. Porque aman tanto su religión que no pueden aceptar a Jesucristo, porque pierden los privilegios que el mundo y la religión les da. Esas son cosas que suceden hoy también. Es bien difícil ir en contra del pecado dentro de la iglesia cristiana de este tiempo. Bien difícil. Se defiende a capa y espada. Esto no es nada malo lo que estoy haciendo, pero la palabra de Dios me dice que yo debo de ser humilde. Los judíos no lo eran. Cuando el Señor entra, todos gritando: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y ellos sabían esa frase. Calla a tus discípulos. Eso no tienen que decirlo, porque tú no eres el Mesías. Eso le dijeron. Cuando el Mesías venga, no va a venir en un burriquito, aunque esté escrito. Querían verlo en caballo blanco, de príncipes, y rodeado de un séquito de ejércitos, o como fuera. Pero este Jesús, su apariencia lo delata. Para empezar, no es de la alcurnia religiosa. Este apareció de ahí. Pero algunos decían: cuando venga de verdad el Mesías, hará cosas mayores que las que este hace. Habían unos que se rascaban la cabeza. ¿Se acuerdan los que mandaron a recoger a Jesucristo, los alguaciles? Y llegan hablando y dicen: híjole, nunca oímos hablar de un hombre como este. Este hombre habla tremendo. ¿Y dónde está? Se les olvidó. Nos hace falta autoridad. Esa autoridad que solo Dios puede dar, y estar confiados realmente quiénes somos. Por eso cuando predicamos esta palabra y la recibimos, amado hermano, algo debe de ocurrir en su vida. Si de verdad usted quiere un compromiso con Dios, lo va a ver rápido. Y si no, va a pasar el tiempo, la palabra de Dios le sigue hablando y su corazón está engrosado. ¿De qué? De tantas cosas, mundanalidades y pues el pasado y
cosas que están llenando cada día, en vez de salir, lo mantenemos como si eso fuera lo que Dios nos pide. Pero bienaventurados los ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados, bendecidos. Usted está sentado aquí, usted me está escuchando hoy, otros no. Porque están en la cantina, están en las drogas. Otros hasta se han divorciado ya no están. Otros, sus hijos los dejaron y no están escuchando palabra. Porque nadie les está predicando. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de escuchar palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo trate de llegar con esas cosas, estemos seguros de que lo que está sucediendo a mi alrededor no me va a mover de lo que he creído y en quién he creído. Esa es la única diferencia de estar firmes en el Señor. Pase lo que pase, yo del Señor no me muevo. Yo le aconsejo a algunos hermanos, le digo, ¿sabe qué? Usted sabe que anda mal y yo también sé que usted anda mal, pero ¿sabe qué? Del Señor no se suelte. Del Señor no se suelte, agárrese del Señor y pídale perdón, pídale ayuda al Rey de Reyes. El Señor lo va a levantar, pero si usted se humilla. Y se me quedan mirando así. O sea, que usted cree que Dios, no, para Dios todo es posible. El corazón del hombre se endurece por el pecado. Pero para eso vino Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. Mateo 18 y verso 3. Es interesante, hermano. Aleluya. Yo me recuerdo el camino que hemos recorrido. He visto muchas personas. Otros ya no están con nosotros, pero están predicando el evangelio en otros lugares. Cómo perseveraron, cómo caminaron, cómo Dios los bendijo y los sigue bendiciendo todavía. Cuando los oigo predicar, digo, bendícelos, Padre. Bendícelos, Señor, porque están haciendo tu trabajo. Dice Mateo 18:3. En aquel tiempo los discípulos, los aprendices, vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Los aprendices, pues, porque eso, y para ser un aprendiz hay que quitarse el orgullo. O sea, para que Dios me enseñe, debo de despojarme de todo y quedar como un necesitado. De otra manera Dios no nos ayuda, porque nuestra suficiencia no permite que el Espíritu nos guíe. Y llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Reciba, hermano, reciba el mensaje. Y dijo, de cierto os digo, esta palabra de cierto os digo es así, no la cambia nadie. Que si no os volvéis, usted sabe lo que está hablando el Señor, ¿verdad? No se vaya a hacer como Nicodemo, ni vaya a preguntar eso. Señor, ¿cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre? No. Usted es un estudioso de la Biblia y sabe a lo que se refiere, ¿verdad? Amén, qué bueno. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Quiere decir que hay conductas que cambiar. Hay carácter que remodelar. Hay mentes que renovar. Al reconocer que no tengo entrada al reino de los cielos si no obedezco lo que Dios me dice. Deje bonito sentarse en una iglesia, brincar, saltar, aleluya, gloria a Dios, amén, Padre. Me voy para la casa y la misma conducta sigue aquí. No, ese no es el evangelio. Y dijo, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis, dos cosas. Volvéis es reconocer y os hacéis es tomar el control. Como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, dice Jesús, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino
de los cielos. Y usted y yo aquí tratando de jactarnos que somos más que todos. Tan pronto pretendamos ser más que otro, ya tú. Si el Señor dice en cuanto dependa de vosotros, primero hay que estar en paz con todos, hermano. No solo con los de la iglesia, con los de afuera, los vecinos, con todos, hermano. Dar testimonio. Aleluya. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hablándole a los judíos y a nosotros también. Cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vea lo que Dios hace cuando todavía no tenemos un conocimiento alto de quién es Él. Él nos ayuda. Y cualquiera que ofenda a uno de esos niños, no está ofendiendo a esos niños, sino a Jesús. Y si en vez de ofender a ese niño, lo recibimos, ¿a quién recibimos? Al Señor. Por tanto, cuando usted menosprecia a un hermano que está tratando de caminar y de crecer, usted no está rechazando al hermanito, al niño, sino a la obra que el Señor está haciendo en esa criatura, en esa persona pues que está comenzando. Y cualquiera que dé mal testimonio a uno de esos pequeñitos, Jesús lo dijo, que está tratando de entrar y usted lo está estorbando. Dice que mejor es que se ponga usted, nadie se la va a poner, una rueda de piedra de molino de asno, la piedra más grandota, porque el asno tiene fuerza para moverlo. Las piedras de molino eran una piedra abajo y una que giraba, que tenía un hoyo en medio, y le daban vuelta y el grano lo echaban y lo molían. Pero el de asno era una piedra tototota, tenía un agujerote donde le cabe la cabeza. Imagínese usted buscando una piedra de molir para ponérsela en la nuca y tirarse al mar para no estorbar a los chicos. Usted ahí se queda abajo. Pero aquí viene la enseñanza, es que a nosotros no nos importan los chicos, los nuevos pues. Les damos mal testimonio a vista. Y ellos dicen, híjole, así viven los cristianos. Debe que hay que tener cuidado con lo que hablamos en la iglesia, porque es posible que la actitud suya o sus palabras afecten el crecimiento de una persona que quiere entrar. Gloria a Dios. La humildad tiene varios sinónimos y virtudes muy parecidas que le acompañan. Por ejemplo, tenemos mansedumbre, simplicidad y discreción, espíritu pacificador. Ahora, sumisión, consideración, preferencia hacia los demás. El espíritu pacificador. Pero por causa de teologías erróneas que se han introducido en la iglesia, la humildad y aquellas semejantes han sido sustituidas por modismos religiosos. Ahora en día en nuestras iglesias se observa muchas actitudes egoístas y ambiciones personales que no provienen de Dios, porque carecen de humildad. Algunas de ellas son las enseñanzas de la llamada prosperidad, que nos habla de opulencia, nos habla de autoridad, nos habla de control, nos habla de riqueza, crecimiento indiscriminado, y debemos de tener mejores edificios, o no somos la iglesia de Dios. Si no manejamos los mejores carros, no somos hijos de Dios. Si no tenemos la mejor casa, y la más lujosa y la más cara, no somos hijos de Dios. Es la teología de la prosperidad. Nos hace sentirnos superiores a todos los demás, como el Señor le hablaba a los judíos.
Aquel que vive en un ranchito, pero que se consagra a Dios, para usted ese no sirve para nada, ese no vale nada, porque no ha llegado a conseguir lo que usted tiene. No, run. Esas son las cosas que se miran hoy en las iglesias, porque la llamada prosperidad entró a los corazones de mucha gente y se olvidaron de Dios por lo material. Triste, triste. El caso es que todas estas características que hemos estado señalando son promovidas desde una perspectiva no cristiana, no bíblica, sino humanista, que disiente de lo que es la sencillez del evangelio. Es sencillo, no es complicado. It's that simple, bien sencillito es el evangelio. Entonces otros lo pervierten, pero el evangelio sigue siendo el mismo, el evangelio de Cristo. Muchas veces el Señor nos quebranta porque en vez de ser humildes, somos altaneros, somos pretenciosos, demandantes, somos impacientes, autoritarios. Aunque conocemos el camino de las bendiciones, pero no lo queremos recibir. Pero Dios pone una condición, y quiero que la escuchemos muy bien en esta tarde. Segunda de Crónicas 7:14. Oh, cómo conocemos esa escritura, que si yo le digo que como dice, usted lo repite, yo sé que lo repite, porque está conocida, nos la han predicado un montón de veces, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y este es el compromiso que no quieren, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Para qué ser tan fanático si Dios ya me está bendiciendo? Ya tengo lo que quiero, hasta andar orando y ayunando, no hombre. Pero aquí dice, y buscaren mi rostro, pero habla más, algo más todavía, y se convirtieren de sus malos caminos. Quiere decir entonces que si no hay conversión de los malos caminos en los que andamos, no le llame bendición a lo que Dios no le ha dado. Aleluya. Entonces, cuando me aparte de esas cosas y cumpla lo que Dios dice, oiré desde los cielos. Y lo primero que Dios va a hacer no es mandarme un cheque, va a perdonar sus pecados. ¿Cuáles pecados? Humíllese, hombre. Todos pecamos. Humíllese, deje, con Dios no discuta. Aquí dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hablando de estas cosas, y sanaré su tierra, pongámoslo de otra perspectiva. Voy a bendecir sus hogares. Si buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, yo voy a escuchar sus oraciones desde los cielos. Y como está humillado, pero ya está pidiendo perdón para recibir. Dice entonces, oiré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré tu tierra. La respuesta a la oración. Hogares bendecidos. Esto es muy interesante y yo quiero entrar al tema. Bien aquí. ¿De qué sirve la apariencia matrimonial si aquí no hay paz, hermano? Dios no nos está diciendo, mira, te condeno. No, Él está diciendo que nos volvamos, que nos arrepintamos y que aprendamos, porque así no se vive en el matrimonio. Nadie lo sabe, pues, pero sabe que uno sí sabe. Pero Dios no está condenando. Dios está diciendo, ¿qué te parece si te vuelves? Y yo oigo tu clamor, te perdono, porque todos queremos que nos perdonen. Pero también le hemos fallado a Dios. La soberbia está en aceptar que alguien me tiene que pedir perdón a mí, pero yo no. Wow, está tremendo. Entonces, como estas palabras no están en mi corazón, ni las quiero recibir en mi corazón,
Busco una alternativa que no me la ha dado Dios, sino la carne. Busco apariencia. Y mi amado hermano, no necesito explicarlo, pero dígame, ¿qué ganancia tenemos en la apariencia? Un verdadero creyente, me incluyo también, trabaja en los desacuerdos matrimoniales. Porque donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí está el Señor. ¿Caminarán 2 juntos si no se pusieran de acuerdo? No. Entonces, ¿qué se necesita? Ponernos de acuerdo para caminar juntos. Ahora sí, no yo por este camino ni tú por el otro, no, en el camino que Dios nos ha puesto. Está difícil esto, hermano. Está complicado porque las apariencias están saliendo a flote en las congregaciones. Pero consagrarse y buscar la presencia de Dios para que las soluciones lleguen y estar en paz con Dios. Eso es algo que hay que trabajar en ello. Porque lo dice aquí. Estas palabras fueron parte del mensaje dado a Salomón por el mismo Dios. Él le dijo, y cuando Salomón dedicó el templo, el Señor anticipó la rebeldía de su pueblo y las consecuencias que vendrían por rebelarse contra él. Usted y yo sabemos que hay cosas que hacemos que traen consecuencias. De eso se trata el perdón que habla 2 de Crónicas 7:14. Estoy reconociendo que yo le he fallado a Dios. No estoy mirando que a el otro le falló a Dios, sino yo le he fallado a Dios. Y cuando Dios perdona el pecado que yo he cometido, mi alma queda liberada para poder sanar las heridas de los demás. Así de sencillo. Nada, sencillo es decirlo. Pero de entrar a este crecimiento hay que pagar el precio. Lo dice el Señor. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En nuestros tiempos, cuando habían problemas matrimoniales, todavía no se había llegado a la infidelidad. Quiero aclarar, ¿ok? Todavía no se había llegado a la infidelidad, sino que habían problemas matrimoniales. Recurrían a los ancianos o al pastor. ¿Para qué? Para buscar soluciones y orar. El pastor les decía, mañana a tal hora vamos a estar orando con unos 3, 4 diáconos. Vénganse los 2 para que busquemos soluciones en el Señor. Y allí van, miren, los 2 humildes, porque querían servirle al Señor. Y allí orando, el Señor se manifestaba y seguían adelante. Eso era, no sé si todavía sucede, pero es mejor arreglar las cosas antes que después. Estaremos tocando un tema más adelante. No compita con su pareja. Tanto ella como usted son socios. Y si se pelean, se viene abajo la compañía. Y el desastre es grande. Esta es palabra de Dios, hermano. La necesitamos hoy más que nunca. Pero que la iglesia en estos tiempos de pandemia se ha desbalagado por todos lados. Incluso personas que parece que estaban firmes se volvieron para atrás en el mundo. Volvieron a donde el Señor, de donde el Señor los había sacado. Pero todo es cuestión de la culpa es porque no nos estamos congregando. No es verdad. Es la persona que tiene a Cristo en su corazón hoy más que nunca. Solo alaba, adora, busca del Señor, porque sabe que su familia debe estar protegida por las oraciones de ese hombre o de esa mujer. Así habla Dios. Pero Dios, en su gran misericordia, les muestra el camino hacia su restauración.
Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, oiga, le da la respuesta. Entonces yo voy a ir desde los cielos, yo voy a perdonar y le voy a sanar su tierra. Pero primeramente reconocemos que le hemos fallado a Dios. Las palabras del Señor a Israel aplican a los creyentes de este tiempo cuando se desvían del camino. En vez de estar poniendo pretextos y mirando el ejemplo de otro, el pecado que yo he cometido no es nada y el de aquel es más grande. Y mire, no, por favor. Esto es personal. Deje a los demás tranquilos. ¿Cómo está nuestra condición con Dios? ¿De verdad estamos dispuestos a pedirle a Dios que nos ayude a cambiar esa condición? Si se humillare. Humillarse es la primera condición que Dios nos muestra en el proceso de la restauración. Lo voy a repetir, porque usted no va a ser restaurado o restaurada si no cumple la condición de Dios. Él les dijo, si se humillare, es la primera condición para el proceso de ser restaurado. Si se humillare mi pueblo. Este es un tema que se encuentra en todas las escrituras y que siempre ha sido un requisito de parte de Dios cuando su pueblo le falla. Siempre. La humillación tiene mucho que ver con nuestra actitud hacia Dios y hacia nosotros mismos. La humillación debe ser siempre una virtud que debe de caracterizar a los hijos de Dios. La humillación tiene sus cualidades, pero usted no va a ver esto muy frecuente en las iglesias de Cristo. Todo el mundo sabe más que usted, o todo el mundo está más bendecido que usted. O sea, no hay humillación. Mire, hermano, te dicen en tu cara lo que les da la gana. No hay humillación, ni mucho menos buscamos restauración y el perdón menos. Le dije lo que debería de oír y punto. No sé si usted está escuchando esto. No hay restitución tampoco. Entonces caminamos en una falsa bendición, pero la de Dios no llega hasta que nos humillemos. No sé si entendimos eso. Falsa humillación porque la de Dios no llega, debido a lo que estamos leyendo en este libro de Gloria al Señor. Segunda de Crónicas 7:14. La primera condición es humillarse, pero de corazón. No va a venir con la carita agachada y no. De corazón primero. Estas cualidades nos hacen reconocer nuestras limitaciones, nos hace reconocer nuestra total dependencia de Dios. Porque donde existe humillación no puede haber soberbia, no puede haber orgullo, no hay autosuficiencia, que es tener un concepto elevado de uno mismo, estar por encima de los demás. El Señor les contó una parábola a ciertos judíos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Y en dicha parábola el Señor habla de dos hombres que fueron al templo a orar. Esta parábola tiene abundante riqueza acerca de la doctrina de la justificación por fe. Ilustra de una manera práctica la manera como un pecador que carece de absoluta justicia personal es declarado justo delante de Dios en un instante. No espere venir a otro culto para que Dios le hable, cuando Dios nos está hablando ahora, para que miremos hacia adentro y descubramos que no estamos haciendo como Él dice en su bendita palabra. ¿Para qué quiere venir a otro culto a ver qué le dice el Señor si hoy nos está hablando? Por un acto de fe en arrepentimiento genuino. Esta palabra está dirigida a los fariseos que confiaban en su propia justicia. Uno era fariseo, quien cuando oraba lo hacía de pie para ser visto, pero sus oraciones no estaban dirigidas a Dios. Hipocresía religiosa.
sino que hablaba consigo mismo. No era un diálogo con Dios, sino un monólogo consigo mismo, ya que le daba gracias a Dios por no ser como los demás. Gracias, Señor, no soy como fulano. Toda esa gente es hipócrita y en la iglesia, pero yo, tú sabes que hay algunos pecadillos, pero no me comparo con fulano, hermana, señora. El matrimonio del hermano fulano y sultano, pues ya se andan cayendo. Pero el mío anda caído, Señor, pero para aquí estoy todavía. Señor, da este ejemplo. No era un diálogo con Dios. Se consideraba a sí mismo superior, más espiritual que los demás. Esta gente van al tercer cielo. Jesucristo se sienta con ellos en la cama. Él les manda revelaciones y les da de todo, pero están mal. No se podrán dar cuenta que no les diré al Señor: mira, arregla tu vida porque vos andas mal. No podés perdonar al hermano fulano ni andar perdonar al otro. ¿No le dirá el Señor eso? No, que va. Le daba gracias a Dios por no ser como los demás. Aquí no hay de eso. Se jactaba de ayunar 2 veces por semana y de dar diezmos de todo lo que poseía. Esta actitud era de soberbia, era de orgullo, jactancia. Esta actitud religiosa da a entender que no necesita nada de Dios ni de los hermanos. El segundo de los hombres mencionados en la parábola oraba de lejos, pero por no considerarse digno quizás de estar en ese lugar sagrado. Reconocía tanto su indignidad que ni siquiera quería levantar los ojos al cielo. No sé cómo dejaría el banco de los tributos para ir a la iglesia. No sé cómo dejaría el trabajo para ir a la iglesia. No sé cómo dejaría el negocio para ir a la iglesia, pero no para ir a jactarse, sino para buscar del Señor. No sé cómo dejó abandonado todo aquello para decirle: Señor, aquí vengo, no soy perfecto, pero te necesito ahora. El relato lo concluye el Señor diciendo, porque este hombre decía: sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador, hablando con Dios. No hablaba consigo, sino con Dios. Os digo que este regresó a su casa justificado. Más bien dicho, Dios lo escuchó. Eso significa la palabra justificado. Dios lo escuchó por su oración de fe antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. El salmista escribió en el Salmo 51:17, mis amados hermanos, recuerden que lo que estoy predicando es palabra de Dios. Usted está leyendo las escrituras allí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo desprecia Dios. Eso fue lo que pasó con este hombre que llegó, dejó el banco de los tributos, dijo: no, hombre, tengo que ir al culto, tengo que ir. Pero luego hubo una lucha entre dejar el banco de los tributos e ir a la iglesia. ¿Cómo voy a dejar? No, hombre, si estoy ganando buena feria, ir a la iglesia, ¿a qué voy a ir? Pero no, tuvo una batalla, como usted y como yo, y se animó y tomó la decisión de ir al templo. Iba temeroso porque, a pesar de que él era judío, se sentía traicionero a los judíos, porque estaba en el banco de los tributos, donde se cobra impuestos a los judíos de parte de Roma. Así que va adentrando al templo. Es extraño el lugar. El otro no, ese solo en el templo vivía, pues. Como algunos que viven en la iglesia, hasta duermen en la iglesia y están en la iglesia, pues, y no cambian, hermano. No se pierden un culto y se lo pierden todo porque no reciben nada. Ay, Señor bendito. Pero Santiago escribió, y yo concluyo, y dice: humillaos pues delante del pastor.
humillados pues delante de la gente. No, primero es delante de Dios. Y cuando usted se humilla delante de Dios, fácilmente se puede humillar.